Hola a todos, soy Cristian Monge, fotógrafo, profesor de fotografía y esto es Fotografía desde tu casa, taller online para escuela abierta y antes que todo les deseo que estén todos bien en sus hogares, mucha salud para todos y la clase de hoy, la tercera clase, tratará sobre la velocidad de obturación. Así que los dejo invitados para esta clase, que nos divertamos y el tema de hoy es la velocidad de obturación, así que vamos con ella. La velocidad de obturación corresponde al inverso del tiempo de exposición, haciendo referencia al tiempo en que el obturador de la cámara queda abierto para que entre luz ya sea al sensor fotográfico o al rollo fotográfico. Para los que tengan dudas de qué es lo que es un obturador, el obturador es un dispositivo mecánico encargado de controlar cuánta luz entra al rollo fotográfico o al sensor fotográfico, dependiendo si tratamos sobre una cámara análoga o una cámara digital. Y acá hay términos que podrían ser confusos y que muchas veces generan discrepancia. Por ejemplo, los términos velocidad de obturación o tiempos de exposición. Cuando se habla de velocidad de obturación, se divide en tiempos y en fracciones. Se da un número de segundos en los que el obturador se mantiene abierto para permitir el paso de la luz al sensor, ya sean 30 segundos o 2000 avos de segundo. Pero la velocidad no es eso. La velocidad es el espacio dividido entre el tiempo. Por eso, cuando pones una fracción de tiempo en la velocidad de obturación de tu cámara, no estás hablando de velocidad, sino estás hablando de tiempo. Específicamente de tiempos de exposición. Toda esta confusión parte precisamente porque es el obturador quien controla cuánta luz entra al sensor o al rollo fotográfico. Así que de aquí en adelante también nos vamos a referir como tiempos de exposición, para entender mejor también los procesos que han existido a lo largo de la historia. El tiempo de exposición, de hecho, fue una de las grandes dificultades de comienzo de la fotografía, porque al ser mecanismos muy arcaicos con los que trabajaban los primeros fotógrafos, se encontraban con la dificultad de que tenían que sacar fotografías con una duración muy larga. ¿Recuerdan la primera fotografía que mostré en la primera clase? La fotografía de Joseph Nips, esa de 1826. Pues bien, esta fotografía tuvo un tiempo de exposición de aproximadamente 8 horas. Por ejemplo, es como si ustedes quisieran sacar una fotografía a las 10 de la mañana, hicieran clic y a las 6 de la tarde recién terminarían de sacar la fotografía. Bueno, ese fue el tiempo de duración de esta primera fotografía. Naturalmente se fueron desarrollando las velocidades conforme iban pasando los años. Esta fotografía, por ejemplo, de Louis Daguerre de 1838, fue hecha con un tiempo de exposición de 10 minutos, es decir, bastante menos de las 8 horas que resultó la fotografía anterior. Esta venía lo más probable que haya estado llena de personas. Sin embargo, al ser una fotografía de 10 minutos, nadie quedó registrado, salvo un tipo al que le estaban lustrando los zapatos, que parece que fue el único que se quedó 10 minutos parado, porque fue el único que la cámara logró capturar en esta escena. Por ejemplo, esta fotografía de Nueva York de 1853 no registró a las personas y las personas que estaban medianamente quietas, pero moviéndose, quedaban borrosas como fantasmas. Efectos como eso provoca el largo tiempo de exposición. Y esa era la gran dificultad del comienzo de la fotografía. Por lo tanto, por ejemplo, a la hora de hacer retratos era tremendamente dificultoso, salvo que la persona estuviese mucho rato ahí quieta. Y era lo que tenían que hacer, muchas veces. Era complicado, especialmente si le sacaba foto, no sé, a bebé, decirle al bebé que se mantuviera quieto durante, no sé, 30 segundos, era complejo. Así que las personas se la pasaban en grande, quedándose como estatuas, para que el fotógrafo le dijera, bien, ya sacamos la fotografía. Para que dimensiones más o menos cuánto podía durar una fotografía en los primeros años de la fotografía, voy a dejar corriendo un video con retratos antiguos. Entre ellos hay fotografías de Gaspard Félix Nadar, fotógrafo francés de mediados del siglo XIX. Entre ellos algunos personajes famosos, por ejemplo el compositor clásico Franz Liszt, Charles Baudelaire también, el poeta, y la actriz Sarah Bernhardt, una actriz inglesa de mediados del siglo XIX. Así que dejo corriendo estas fotografías y con un poquito de música para que no se haga tan tedioso. Hagan de idea de que los van a retratar y que estamos a principios del siglo XIX. Nos van a retratar y en este tiempo tienen que quedarse quietos como estatuas. Corre el video desde el momento en que cuenta hasta 3 para que se hagan una idea de cuánto podía durar una primera fotografía de retrato al principio del siglo XIX.
1, 2, 3. Si disfrutaron de la linda melodía y de las fotografías, bien, felicitaciones. Si se quedaron como estatuas tratando de hacer el experimento, bueno, se dieron cuenta de lo tedioso que puede haber sido las primeras fotografías de retrato y cuánto tiempo tenían que esperar las personas para que el fotógrafo por fin pudiera sacar una imagen congelada de ellos. Fue recién en 1841 cuando pudo reducirse un poco los tiempos de exposición en las cámaras fotográficas a por lo menos medio minuto. Y además el collodion húmedo también ayudó. Fue un proceso nuevo que era mucho más barato, mucho más rápido y tenía otra garantía que podían hacerse reproducciones de estas fotografías, a diferencia del mucho más lento y caro daguerrotipo. Y los lentes Petzval también ayudaron a poder mejorar este tiempo de exposición en fotografía. Sin embargo, fotógrafos a mediados del siglo XIX se vieron completamente dificultados al momento de hacer, por ejemplo, reporteros de guerra, como fue el caso de Roger Fenton, quien registró la guerra de Crimea y que naturalmente él tenía una dificultad para poder registrar hechos bélicos, por ejemplo. Así que por lo general su registro de la guerra finalmente eran retratos y en los cuales las personas terminaban posando, porque no se podía hacer de otra manera. En el siglo XX, cámaras más pequeñas como las Leica ayudaron a que los fotógrafos finalmente, especialmente reporteros de guerra, pudieran capturar y congelar imágenes de manera mucho más efectiva. Y la Leica, de hecho, fue precisamente una de las cámaras fetiches de muchos fotógrafos como, no sé, Robert Capa o Henri Cartier-Bresson, por ejemplo. Muchas fotografías como El miliciano muriendo de Robert Capa o La niña de Napalm de Neil Hutt, por ejemplo, mecanismos durante el siglo XX ayudaron a que fotógrafos como ellos pudieran lograr fotografías y poder congelar imágenes y poder hacer registros interesantes, especialmente en momentos de guerra o de protesta o etcétera. Fotografía urbana, por ejemplo. Gracias a eso, por ejemplo, tenemos el concepto de Cartier-Bresson de el instante decisivo. Ahora, la velocidad siempre ha sido un tema interesante de trabajar en fotografía. Por ejemplo, a principios del siglo XX, durante los movimientos de vanguardia, hubieron movimientos que trabajaron la velocidad como manifiesto. Por ejemplo, en ello podemos nombrar el futurismo, y especialmente relacionado con la fotografía, a los hermanos Bragaglia. Nos resulta extraño para nosotros pensar que estas personas del movimiento futurista pensaran de que el mundo de principios del siglo XX era un mundo tremendamente veloz. Imagínense ahora cómo es la cosa. Por eso que los tipos virtualmente veían la velocidad como un elemento, como manifiesto artístico y cultural, y plasmaron su trabajo virtualmente en base a eso. Ahora bien, durante los años posteriores, naturalmente, hubo fotógrafos que siguieron trabajando con las velocidades. Hay que destacar, por ejemplo, al fotógrafo e ingeniero Harold E. Edgerton, quien experimentó con fotografías de alta velocidad gracias a tubos de flash, consiguiendo velocidades de hasta 1.000.000 de avos de segundo. Y bueno, entre las cosas hermosas que tiene la fotografía está esto, el de poder ocupar velocidades y congelar momentos que el ojo humano no puede congelar. Ahora, para que vayamos entendiendo cómo funciona esta velocidad de obturación o los tiempos de exposición. Como veremos, la velocidad de obturación se divide en fracciones y de los segundos pasamos a
a partir de esos segundos, es decir, sacar, no sé, 15avos de segundo, 500avos de segundo. Esta cámara, por ejemplo, análoga que tengo acá, saca 500avos de segundo, es decir, un segundo partido por 500 veces. Es decir, 500 veces más rápido que un segundo, para que sea más simple de entender. Aquí quiero recalcar una cosa. Cuando se trata de segundos en fotografía, siempre en sus cámaras, o en su celular, o en su cámara análoga, les van a aparecer con comillas. 30 segundos, por ejemplo, no es lo mismo que 30avos de segundo, para que lo entiendan bien y no se equivoquen, porque al principio uno siempre tiende a equivocarse en ese aspecto. Entonces, cuando se trata de un 30 más unas comillas a los lados, significa 30 segundos, para que lo tengan claro. Como les dije, esta se divide en fracciones, que pueden ir de los segundos, 30 segundos por ejemplo, a 8000avos de segundo en algunas cámaras. Y existe otra alternativa que se llama Bulb, que nos permite sacar las fotografías con el tiempo que nosotros queramos. Virtualmente podemos hacer clic y en el momento que saquemos el dedo va a dejar de hacer la fotografía. Y eso significa que podemos tener cliqueado el obturador por, no sé, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 1 hora si así lo deseamos. Y aquí entramos a temas técnicos. Por ejemplo, mientras más alta la velocidad de obturación, menos luz entra a la cámara, pero nos permite congelar imágenes. Y mientras menos la velocidad, más luz entra a la cámara, pero el congelamiento se hace cada vez menor. Por ejemplo, esta fotografía sacada en catarata con el agua con apariencia de velo se consigue con velocidades bajas. Ahora el tema es que cuando ustedes sacan fotografías con velocidades muy bajas, el pulso de nosotros tampoco nos va a ayudar. Por lo tanto, se recomienda que saquemos fotografía con trípode. Siempre estas fracciones de segundos se podrán entender, por ejemplo, que es la mitad o el doble de la fracción que nosotros elijamos. Las velocidades, tanto en cámaras análogas como digitales, se pueden ver de esta manera. En las cámaras digitales, por ejemplo, tenemos este tipo de ruedita que nos permite cambiar la velocidad, especialmente en el modo manual. Y en las cámaras análogas las tenemos en este tipo de ruedas, donde aparecen las velocidades también. Ahora bien, el tiempo de exposición de nuestra cámara tiene que estar bien combinada con la apertura, en este caso el diafragma, y la sensibilidad de la película, el ISO. La combinación entre estos tres elementos, tiempo, apertura y sensibilidad, es lo que se conoce como la ley de reciprocidad. Sin embargo, para ocupar bien esta ley de reciprocidad es necesario ocupar bien el modo manual, que es la posibilidad de nosotros trabajar independiente estos tres elementos. El modo manual es súper complicado de trabajar a primeras, y como este taller está partiendo desde cero, les voy a enseñar a ocupar la cámara fotográfica de manera semi-manual. El modo P en sus cámaras es un modo automático, que les permite que la cámara finalmente decida cómo debería exponerse la imagen. Sin embargo, esto es como decirle a la cámara, hazme tú la foto. Sin embargo, tienen otros modos que les pueden servir para empezar a manejar y entender cómo funciona este triángulo de exposición, que es el diafragma, el tiempo y la sensibilidad. Para que empiecen a familiarizarse con todos estos elementos técnicos, yo les voy a recomendar que en sus cámaras, si tienen el modo TV o S, si tienen Nikon, empiecen a ocuparlo desde ya, para que empecemos a conocer cómo funcionan los tiempos de exposición. Y para que nos vayamos familiarizando con el tiempo de exposición, armé un escenario nuevamente. En este caso, un frasco con leche y un huevo que voy a tirar encima para poder congelar líquidos. Yo les recomiendo que esto también lo hagan en sus casas, pero les doy un consejo súper importante y pongan atención con esto. Cuando lo hagan, háganlo de día, no lo hagan de noche, porque para lograr altas velocidades en sus cámaras necesitan mucha iluminación. Si lo hacen a las 9 de la noche o a las 7 de la tarde, en el baño, por ejemplo, no les va a resultar. Así que yo recomiendo que lo hagan al mediodía, por ejemplo, en el patio donde haya mucha luz y además iluminen con foco para que puedan lograr alta velocidad en sus cámaras. Se van a dar cuenta de los resultados que pueden conseguir. Voy a conectar nuevamente la cámara y voy a poner en blanco y negro para que logremos imágenes con alta velocidad. Yo recomiendo que esto lo hagan en casa para que se diviertan, porque realmente es entretenido pues hacer fotografías de este tipo y se van a dar cuenta de las figuras que pueden lograr. En este caso, como la vez anterior, hay que encuadrar, así que lo primero que vamos a hacer es encuadrar bien las fotos más o menos que queremos. Así que voy a instalar acá.
voy a querer el encuadre más o menos así. Y naturalmente voy a tener que subir la velocidad de obturación de la cámara. Así que voy a subir para conseguir que esto me quede mucho más oscuro y poder conseguir los líquidos y detallarlo mejor. Yo creo que por ahí estamos bien. Como les dije anteriormente, al subir la velocidad de obturación entra menos luz a la cámara, y eso es lo que está pasando ahora. Y voy a tirar este huevo, ahí para que se enfoque, voy a tirar este huevo a los líquidos para poder registrarlo. 1, 2 y 3. Como vimos, sacando fotografía con alta velocidad nos va a permitir sacar imágenes y congelamiento de objetos. Naturalmente esto lo pueden hacer en sus casas, y aquí quiero recalcar lo mismo de la semana pasada. Ustedes pueden lograr imágenes interesantes con bonita composición y además con congelamiento de objetos a través de sus casas, ocupando bien los tiempos de exposición. Así que yo les recomiendo que lo hagan en casa. Recuerden que los fotógrafos basan su trabajo netamente en su creatividad, por lo tanto estar encerrados no es sinónimo de no poder sacar fotografías, todo lo contrario. Así que yo les recomiendo que hagan sus fotografías, compongan, ocupen por ejemplo escenas de lluvia, ahora que está lloviendo por ejemplo, estos días más lluviosos. Obviamente no mojen la cámara, pero lo hacen desde sus ventanas por ejemplo, y pueden lograr imágenes interesantes. También pueden influenciarse por otros fotógrafos. Yo les recomiendo la fotografía de Marcus Reuhels, quien, además de congelar líquidos y trabajar con altas velocidades, ocupa colores y logra imágenes realmente increíbles a través de estas técnicas. Así que igual que la semana pasada, yo les recomiendo que saquen fotografía, compartan sus imágenes con nosotros, y desde ya me despido en este taller el día de hoy. La próxima semana seguiremos trabajando con temas más técnicos, en este caso será la apertura o el diafragma, así que desde ya me despido. Naturalmente espero que estemos todos sanos en nuestros hogares y que tengan una excelente semana. Así que feliz de compartir este nuevo taller con ustedes y me despido. Adiós.